RTV Noticias, ahora la radio se toma la televisión. RTV Noticias. Ahora son las 7 de la mañana, 58 minutos. Luis Rafael, están pidiendo que hablemos de qué tema. Mire, me preguntan por qué no hablan de la grabación sobre el escándalo de la Corte Constitucional de la conversación entre un magistrado y el abogado. No, esos temas, como ustedes notarán, nosotros dedicamos el mayor tiempo posible a la información del orden regional, a lo que tiene que ver al departamento del Chocó. Ese es un tema que ustedes lo encuentran en cualquier medio de comunicación del orden nacional. Entonces, ponernos nosotros a dedicarle tiempo al tema de un magistrado de la Corte Constitucional en Bogotá, cuando está en primer orden en todos los medios del país, me parece que no tiene sentido. Preferimos informar sobre esto que viene ahora, que es justamente el caso que involucra a un magistrado, pero del Tribunal Contencioso Administrativo del Chocó. De eso sí nos ocupamos nosotros. El abogado Manuel Leonidas Palacios Córdoba vino aquí, hizo unas denuncias que involucran al magistrado José Andrés Rojas Villa, pero también mencionó al señor Martín Palacios Asprilla, que sería la persona que estaría haciendo puente entre el abogado, habría intentado hacer un puente entre el abogado y el magistrado, a nombre del magistrado en algún momento, cosa que ha negado categóricamente el señor Palacios Asprilla, quien habló con nosotros y vino acompañado de algunas personas que están firmando el poder de cesión del 10% del valor de las acreencias de esos afectados y que está próximo a que el Tribunal Contencioso defina en un fallo de segunda instancia. Ha hablado una ciudadana también a nombre de las personas y el señor Martín Palacios que ha hablado sobre esta situación. Vamos a los testimonios. Estamos con Martín Palacios Asprilla. A ver, señor Asprilla, ¿cuál es la relación que usted ha tenido con el abogado Manuel Leonidas Palacios Córdoba, que representa a la mayoría de afectados por la tragedia de Bojayá el 2 de mayo del año 2002? La relación que he tenido con el doctor Manuel Leonidas Palacios es una relación netamente de sociedad de trabajo, que él estuvo a bien de convocarme para que yo fuera uno de las personas que ayudara en el proceso que él pretendía adelantar frente a los desplazados de Bojayá. Pero estoy aquí, primero que todo, es para decirle al pueblo chocuano, para desvirtuar un concepto, unas opiniones que escuché por este canal, que el señor había hecho frente a unas acusaciones frente a Martín Palacios y frente a un magistrado, el cual no conozco ni tan siquiera practico por ninguna naturaleza. He tenido un contacto ni físico ni comunicativo con el señor. ¿No conoce al magistrado? No lo conozco, tan siquiera lo he oído mencionar en las sentencias, pero no sé de quién se trata tan siquiera. Entonces eso me hace pensar que de pronto este señor tiene algún inconveniente, no sé de qué tipo, con la justicia, y quiere como presionar a través de este medio tan importante, defraudando la dignidad, el profesionalismo, la ética que gozan unos magistrados que vienen operando en el departamento, en el Tribunal Contencioso Administrativo del Chocó. A ver, hombre, siendo así que no hay relación suya con el magistrado al que no conoce, no practica, ¿cómo colige entonces el abogado que usted fue a su oficina a hacerle una propuesta en la que involucra al magistrado? Me parece que es totalmente absurdo lo que ese señor dice aquí en este medio, porque jamás de los jamases he hablado esa parte con él. Simplemente yo estaba elaborando un documento de una sesión de derecho en el Palacio, al lado del Palacio de Justicia, o sea, en la esquina de la DIAN, para unos familiares que han tenido a bien buscarme para que yo pueda coayudar en lo que esté a mi alcance con mis relaciones sociales que tengo y a través de unos abogados amigos que tienen contacto con unos empresarios de Medellín y de Cali, para por medio de ellos yo pueda conseguirles unos recursos con esos señores. A propósito, involucrando
sus intereses, que son las pretensiones que tiene el abogado dentro de la demanda. A ver, señor Martín, usted lo que me está diciendo es que las personas que están representadas por la señora abogada de Cali, que están cediendo derechos a esos abogados, están buscando unos recursos y una de las condiciones es que sean lo que venía manejando el señor Leonidas. Vea, lo que le quiero explicar y haciéndole énfasis claro es que no es que sean su totalidad, simplemente un 10%, no como el señor dijo aquí en este medio, que ese documento estaba en blanco, porque si usted lo observa, el documento de manera expresa dice un 10% del 70% que le queda libre al beneficiario. ¿Con qué objetivo? Ampararlo con una letra en base al préstamo, ese 10% para que se pueda hacer efectivo una vez esté el proceso en firme. Cosa que no afecta a los intereses del abogado. Por supuesto que no lo afecta en ningún instante porque su 30% está libre e inmerso de esa circunstancia, mas no obstante, son las personas que usted ve aquí, y aquí casi no hay, que me han autorizado a mí de manera clara y categórica para que yo en mis acciones sociales que tengo, mis relaciones sociales, pueda intervenir tanto como en el conseguir un préstamo, como también si me toca actuar y conseguir un abogado como independiente o coayudante del proceso, lo pueda hacer. A este señor le estaban siguiendo una revocatoria, casualmente los clientes, al ver la mora del proceso, y que la gente ha venido conociendo que es porque de pronto, no sé si ese es su estilo como abogado litigante, pero a mi juicio creo que ha estado equivocado, porque lo que ha hecho es emprender una pelea jurídica con los magistrados, porque me dijo él a mí que le había instaurado una demanda, le había instaurado una denuncia penal en la Fiscalía como también en la Corte Suprema de Justicia. O sea que yo digo, un abogado de esta magnitud, ¿cómo pretende sacar un proceso adelante si en vez de hacer lo que se tiene que hacer en derecho, está haciendo lo contrario? Entonces, en ese orden de ideas, usted lo que concluye es que la mora no está en la justicia, sino en el estilo del abogado. A mi apreciación sí. Creo que en el estilo del abogado, porque yo, como yo se lo dije ahí en el Palacio de Justicia, doble la página. Y si usted cree que alguien pueda coayudar en este proceso, permita que nosotros interactuemos, porque son los clientes que tienen el afán. Se nos está muriendo la gente, en primera instancia, don Jairo. Muchos ya se han muerto, otros están, pero supremamente delicados de salud, como una sobrina mía que han tenido que ir a Medellín. Allá está un grupo familiar, un gran número de personas que son en mi familia, los cuales uno le da tristeza que uno no tiene cómo coayudar económicamente, y habiendo la posibilidad de conseguir un recurso para que ellos puedan trasladarse a la ciudad de Medellín y obtener un buen servicio médico, este señor se ponga a venir a un medio a discrepar y a difamar de las personas como Martín Palacios, y además con una acusación muy grande, de decir que yo le había dicho a él que yo tenía esto cuadrado con un magistrado. Cosa que si no se retrata, me tocará y me hallaré en la penosa necesidad de instaurar una denuncia penal. A ver, hombre, la presencia de los abogados que usted dice ser sus amigos, que le van a hacer el favor a esta gente que está aquí, no es que le está dando poder para que los represente, simplemente es para que hagan un préstamo. Solamente una sesión de derecho para acompañarla con una letra para el préstamo, porque poder, como usted observará el documento, por favor permítame un documento allí, usted lo tiene, ahí no habla absolutamente de un poder, porque eso lo he aprendido, don Jairo. Si hay cosas que aprendí desde el principio, antes de iniciar a estudiar mi carrera en Derecho, es el respeto al colega, porque eso lo aprendí con Jaime Mosquera Torres. Al colega hay que respetarlo desde principio a fin. Un proceso que lleva otro abogado, Martín Palacio, no lo coge para ninguno de los abogados que trabajan. Señora, queremos agradecer mucho por hacer precisión en este caso. Sí, gracias a ustedes por permitirnos en este medio hacer una precisión y unas declaraciones, las cuales creo que ojalá el pueblo las interprete y las ponga a consideración del abogado para que él les permita libremente interactuar sin que se perjudique él, simplemente que haya celeridad en el proceso. RTV Noticias, ahora la radio se toma la televisión.
Ahora son las 8 de la mañana, 8 minutos. Mire, Villafe, antes que usted venga con el servicio social también, falleció en la ciudad de Medellín el pasado 10 de marzo Pablo Palacios Chaverra, conocido como Pablito, hijo de doña Tomasa Chaverra y don Pablo Palacios, de allí de la Yesquita. La velación será en la funeraria del Costeño. Su cuerpo será traído en el día de hoy. Sí, señor, falleció después de unos días largos de enfermedad. Finalmente falleció Pablito en la ciudad de Medellín. Hoy llegará su cadáver aquí a la ciudad de Quibdó. Jairo, mire, se está cumpliendo hoy el 4º aniversario de la muerte del exdiputado Jesús René Ramírez Reales, padre de la diputada Yadira Ramírez, y están invitando pues a la misa que se va a realizar, están invitando a familiares y amigos a la misa que se va a realizar el miércoles, es decir, hoy 11 de marzo en la Catedral San Francisco de Asís a las 6 de la tarde. Entonces están cordialmente invitados. 8 o 9 de la mañana tenemos un invitado esta mañana para hablar de un tema que estos días nos ocupa absolutamente a todos. Todos tenemos el derecho a opinar, todos decimos debería hacer esto, debería hacer aquello, esto está bien, esto está mal, en fin. En materia de deportes todos somos conocedores, pero no todos sabemos exactamente qué se debe hacer a la hora de organizar un evento de la talla de unos Juegos Nacionales. Por eso hemos invitado a Vladimiro Garcés Machado, que tiene toda la experiencia del mundo, como haber sido director de Coldeportes en 2 ocasiones, ¿no? Dos ocasiones. En 2 ocasiones, haber sido director de los Juegos del Litoral Pacífico. Se inventó el cuento de los Juegos del Litoral Pacífico y ustedes ya conocen la trascendencia que esos Juegos tuvieron para el Chocó, la cantidad de deportistas que gracias a esos Juegos descollaron en el orden nacional en nuestro país. Vladimiro Garcés, buenos días, bienvenido a RTV. Muy buenos días a toda la audiencia de RTV. Me siento muy complacido de estar con ustedes hoy, con Lucho, con Jairo, y como dicen los periodistas, no sé cómo llamará esto, he tratado de no dar declaraciones de los Juegos, es la primera vez que lo hago, dadas las circunstancias de que veo la opinión pública demasiado dividida. Unos entes del gobierno que están como muy bravos con la prensa, por las críticas, por la información que se vive dando, y porque como que no creen mucho en lo que ellos dicen frente a que todo está listo, que las cosas vienen bien, que se está cumpliendo el cronograma en forma excelente, que la gente de Bogotá ha dicho, ha redicho que no hay problemas, que todo está sobre las olas. ¿Sí? Esta mañana, inclusive pues recibí en mi casa unos personajes, no sé por qué, se dieron cuenta que veníamos a esta entrevista y estuvieron allá como dando razones. De todas maneras, es importante, y creo que para eso vine aquí, los Juegos son un factor de desarrollo, dinamizan la economía y lógicamente, perdón la redundancia, el desarrollo de toda una región. Es un compromiso que se hace a 4 años. En ese compromiso a 4 años no es únicamente por la parte deportiva, sino para que todas las entes gubernamentales, lo que tiene que ver con los diferentes ministerios, las propuestas que tengan frente a ese departamento que va a realizar los Juegos, las puedan realizar. De tal manera de que Cali, Ibagué, Pereira, Bucaramanga, Winnipeg, Canadá, todas las ciudades han alcanzado un desarrollo con los Juegos. Por eso se pelean los Juegos nacionales y Juegos internacionales. Hay un modelo o había un estilo de selección de las sedes de los Juegos. Había que recorrerse nosotros los chocuanos, por ejemplo, el país, pidiéndole a todos los gobernantes que votaran por nosotros. El presidente Santos montó un esquema diferente y señaló 2 ciudades, San Andrés, en los Juegos pasados, para factor de desarrollo por todo el proceso de Nicaragua, y el Chocó por un atraso ancestral que hemos tenido. Entonces se encontraba una forma de que el gobierno con todas sus instituciones pudiera trabajar en el Chocó en esos 4 años. Esa parte ya se perdió. Ya no hay forma de que los diferentes ministerios realicen obras importantes en el Chocó basado en Juegos nacionales. Eso ya no puede existir. Jairo, yo estuve en los Juegos de Ibagué
en la década del 60. Me tocó con un grupo de Río Sucio Caldas portar la llama olímpica en un tramo en el departamento de Caldas. Estuve con el Chocó en los Juegos de Bucaramanga y estuve con el Chocó en los Juegos de Pereira. Realmente hicimos allá una serie de relaciones y de excelentes presentaciones que redundaron más tarde en que en los Juegos del Litoral, en algunas cosas del Chocó, cuando salíamos a competencias nacionales, teníamos el apoyo de Antioquia, el apoyo de Caldas y el apoyo de Risaralda. Viajábamos conjuntamente en los aviones o el transporte era compartido con esas delegaciones. Pero tú hablaste de los Juegos del Litoral Pacífico colombiano. Los Juegos fueron una consecuencia de un alto desarrollo deportivo que tenía el departamento del Chocó en ese momento. La selección de fútbol del Chocó, con Memo Arbeláez, Eulalio, Froilán, Memo, Achito y otros grandes jugadores, ni siquiera estaba Cisclo, Remurillo, ni siquiera Hilton. Teníamos un equipo muy poderoso. Jugamos aquí contra Millonarios. Vino el Camello Soto con Santa Fe, vino Sarnari, Nacional, Medellín, el Tolima. Cada 8 días venían los diferentes equipos nacionales a jugar acá. Hoy, aterrizando en los Juegos, te comento lo siguiente. Hay unas cosas que se pudieran hacer en el Chocó sin necesidad de que llegue la plata del Estado. Digamos que es un trabajo que se hace para jalonar los recursos del Estado y para conseguir una buena opinión nacional. Por ejemplo, la capacitación para los motociclistas, la capacitación para los ciclistas, la capacitación y el reparto de volantes para los comerciantes, el manejo de las camas. Yo creo que en estos 2 años han nacido en Quibdó 200 camas más, pero que no resuelven ningún problema y que todas las noches los hoteles están copados. O sea que esas 200 camas que nacieron no van a resolver ningún problema. Pero había que estar hablando con los hoteles, con los hoteleros, informándole de los Juegos Nacionales, viendo la necesidad para ver si esa economía que se ha venido desarrollando a nivel de la hotelería puede incentivarse mucho más. Hay que capacitar unas guías turísticas. Yo no creo que eso necesite que Bogotá venga para acá. Hay que entregarse, por ejemplo, a Elizabeth Bejarano Sánchez para ir hablando con nombres propios. Elizabeth Bejarano Sánchez es experta en protocolo deportivo. Entonces sería muy bueno que Elizabeth ya tuviera sus bastones y estar entrenando y escogiendo unas damas, no que sea una niña, una estudiante, una señorita, no, unas personas con cierto garbo, con cierta armonía para caminar, que tengan recursos económicos para hacerse uñas, pelos, ojos, que puedan servirnos de bastoneras cuando vaya las federaciones nacionales, el Comité Olímpico Colombiano, con el deporte nacional, lo que significa protocolo de los Juegos. Porque es que de pronto acá, la gente que yo veo que está manejando eso, hay una competencia de atletismo, la gana Pedro Pablo Valencia, va en el podio número 1. Yo creo que estos muchachos no saben a qué lado, si a la izquierda o a la derecha, queda el podio número 2 y a qué lado queda el podio número 3. Plata, ¿a qué lado va bronce? Sí, a qué lado va plata, a qué lado va bronce, cómo se entrega el bronce, cómo se entrega la plata, quién entrega realmente el oro, dónde está la bandeja, dónde está el cojín. La niña empezará a rascarse los ojos y a rascarse el oído porque no está preparada para ese menester. Esas cosas pudimos haberlas hecho. En algún sitio, en San Andrés, cuando los Juegos del Mar, José Ramiro Cubillos, que estaba manejando el protocolo, tuvo un problema en la Villa Deportiva. Yo le decía, mire, la Villa Deportiva del Chocó tiene nombre propio, el director. Para mí, con la experiencia que tengo, sería Fulton Velázquez. Fulton fue comandante de la policía, es un hombre respetable en Quibdó, en el departamento del Chocó, lo respetan las autoridades, conoce la gente, porque en esa villa la vigilancia es diferente, Jairo. No es la vigilancia del INPE, no es la vigilancia de la policía, es una vigilancia social, en que de pronto llegan ustedes como periodistas. Usted no puede entrar porque no tiene la escarapela.
Fulton les hace la escarapela, les coloca la escarapela y siguen. Porque es que el sentido de pertenencia y el manejo de lo local tiene que tener una diferencia. Uno no puede ser extraño. Claro, y uno no puede ser extraño en su propio sitio, en su propia casa. Entonces, un hombre como Fulton deben tocarlo, debieran haberlo tocado hace mucho tiempo. La ceremonia de clausura, por tocarte los temas desordenados, perdón, mientras tú me haces alguna pregunta. No tenemos la inauguración de televisión y demás, pero tenemos que inaugurar los juegos. Hay que inaugurarlos. Tenemos la clausura. La clausura de los juegos se hace en un recordatorio de la fundación de las ciudades. Por ejemplo, aquí, nosotros, nuestra fundación, nuestra cultura, todo nos llegó por el río Atrato. Hay que montar 10, 12, 15 canoas bien organizadas por el río Atrato. Yo te diría que tocaras a Alfonso Lier Porto. Alfonso está por allá en Río Sucio, no nos está oyendo, pero él maneja bien el proceso de las motobombas sumergibles dentro de las canoas, para ir con una manguera regando agua y haciendo hasta figuras en eso. Y sabe manejar ese proceso de instruir a quienes manejan las canoas para hacer las coreografías correspondientes. En esa clausura, Jairo, al llegar a la orilla del río, se recibe la civilización que nosotros metimos, con nuestros personajes típicos, nuestras danzas, nuestra cultura, nuestras festividades. Hacemos el recorrido callejero con un matrimonio, por ejemplo, a la antigua usanza, y están vendiendo el pandero, la sosiega, el guatecoco, el envuelto. O sea, vendemos una imagen cultural de nuestra ciudad. Como decía el quitoseño de antes, por ejemplo. Exacto, la ropa. Y cuando llegamos directamente al estadio, lo que más tenemos nosotros para vender son nuestros artistas. Entonces, la oportunidad excelente para que, por ejemplo, de esta esquina sale un Hansel Camacho que te dice: oh gloria inmarcesible, y le contesta Tostado: oh júbilo inmortal, que de este lado un Richie Valdés en